¿Qué tal? Buenas tardes, gusto de saludarlo. Oiga, muchas gracias por estar con nosotros. Usted hace mucho tiempo que viene diciendo que el problema en la Araucanía es un problema político, que no es un problema de otra naturaleza. ¿Por qué no se ha podido arreglar el problema político? ¿Porque los que están a cargo de arreglarlo no lo han entendido? Porque yo creo que los distintos gobiernos se han equivocado en el diagnóstico respecto de la naturaleza del problema. Siempre lo trataron como un problema de pobreza o un problema de orden público. Pero es político en cuanto el pueblo mapuche siente que sus tierras le fueron arrebatadas por la fuerza a finales del siglo XIX, y lo que hoy día piden es la restitución de esas tierras. Entonces ahí tenemos una contraposición de miradas entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, y por lo tanto esa interpelación, digo, es un problema político. Ahora, es también un problema de orden público y es también un problema de pobreza, ¿o no? Efectivamente, es también un problema de orden público y también un problema de pobreza, pero lo que genera el conflicto y la violencia política que tenemos en la Araucanía es el problema de las tierras, de la restitución de las tierras. No el tema de la pobreza, ni el tema de participación política u otros elementos que dan vuelta por ahí como el reconocimiento constitucional. ¿Y cómo se El soluciona, el problema base, con tierras que hoy tienen propietarios que también se consideran legítimos propietarios, digamos? efectivamente, ese es el quid del problema, porque una vez que el Estado le arrebata y le usurpa las tierras al mundo mapuche, trae colonos desde Europa y los propios chilenos, y los descendientes de hoy dicen, bueno, yo tengo mis escrituras debidamente registradas, y entonces, ¿por qué voy a devolver estas tierras? Y eso es lo que le da la naturaleza política al conflicto, porque la petición de devolución pasa por afectar a otro sector social, pero que llegó después que el Estado a sangre y fuego le quitó las tierras a los mapuches. Entonces son el jamón del sándwich, pero forman parte del problema, Mm. y por eso esto es complejo, y por eso es que la responsabilidad de resolver esto le corresponde al Estado. Entonces eso es lo que hace difícil justamente la situación que tenemos acá en la Araucanía. El plan, la iniciativa del ministro Alfredo Moreno es lo que más se ha avanzado en esta materia. ¿Usted lo valora eso? Mire, lo primero que tiene que haber cuando hay distintos actores interactuando es algo que siempre los empresarios, voy a tomar ese ejemplo, dicen, mire, no podemos invertir si no hay confianza. El factor confianza es clave. Entonces el mundo mapuche no tiene confianza en el Estado. Lo que hizo el exministro Moreno fue avanzar el primer paso, ir generando confianzas con la gente, y para eso habló con todos los actores. El siguiente paso era haber sentado en una mesa de diálogo donde se vieran con lápiz en mano de qué estamos hablando. Él quedó en la primera fase, en la de generar confianza, y bueno, y eso se frustró como todos sabemos, y hasta ahí llegó, y después no ha pasado absolutamente nada más. El que se haya frustrado, más allá del caso gravísimo de Camilo Catrillanca, el que se haya frustrado y no haya podido persistir, ¿cree que tenía que ver más con que era una iniciativa personal del ministro Moreno más que una iniciativa del gobierno? Eh, yo estoy convencido de que la solución de la Araucanía pasa por una determinación del jefe del Estado. Eso me lo dice a mí la experiencia de haber conocido, bueno, a todos los presidentes de los 90 a la fecha. No creo que ningún ministro pueda tener vuelo propio en estas materias si no cuenta con el apoyo del jefe del Estado. Entonces yo creo que lo del el ministro Moreno se frustró porque simplemente después no tuvo piso en la jefatura del Estado, y porque después ocurrieron hechos lamentables como todos lo conocemos con la muerte de Camilo Catrillanca. Ahora, por supuesto que está el caso de Camilo Catrillanca, pero también pasó que cuando se intentó operativizar una consulta indígena para poder seguir avanzando, la verdad es que los grupos más radicales reventaron el proceso, no permitieron que prácticamente se hiciera ninguna de las reuniones informativas, ni siquiera. Lo que pasa es que la consulta indígena tenía por objeto posibilitar la reforma de la ley indígena. Y para el mundo indígena, la ley indígena es un avance notable en las reivindicaciones que ellos querían hacer allá por el año 1989 con el Acuerdo de Nueva Imperial. Se logró la ley indígena, y la desconfianza es tan grande que piensan que cualquier modificación a la ley significa un retroceso. Por eso se pusieron a la consulta, porque
por un problema de confianza. O sea, ¿no fue un problema solo de los grupos radicales? No, no, no es un problema de los grupos radicales, este es un problema del conjunto del movimiento mapuche. O sea, se lo pregunto de otra manera. No es el problema no es que en la cuestión mapuche, por ponerle algún nombre, esté tomada, capturada por grupos radicales, grupos violentos. Mire, aclaremos una cosa. El tema mapuche tiene dos coincidencias y hay acuerdo. Hay acuerdo en la identidad como pueblo de pertenencia a una agrupación humana que es el pueblo mapuche, que es anterior al Estado chileno y que por lo tanto tenía su territorio cuando llegó acá el Estado chileno y antes el Estado español. Ese es el primer acuerdo. El segundo acuerdo es en los objetivos políticos de interpelar al Estado para la restitución de las tierras. Ahí hay acuerdo. Donde vienen las separaciones es en la metodología, que algunos optan por la metodología de la violencia política y otros optan por trabajar con el Estado, incorporarse, ser alcaldes, consejeros, concejales, querer escaños reservados, reconocimiento. Entonces las vías se separan, pero en los objetivos de fondo hay coincidencia. Senador, ¿usted también considera como otra parte de la oposición que lo de la visita del ministro Pérez hace 2 semanas, digamos, hace 2 viernes, fue una provocación? Mire, el ministro del Interior, me parece a mí bien que frente a un territorio en toda la República que tiene un conflicto grave como este, inmediatamente vaya a ese lugar, a esa región. Ese es un primer paso que yo estoy de acuerdo. Lo segundo, el ministro del Interior tiene que sí tener claro de que aquí estamos con una sensibilidad a flor de piel y los ánimos no están en consecuencia con temperatura baja. Entonces el ministro tiene que tener prudencia para no caldear los ánimos, para no subir la temperatura, para medir cuáles van a ser los efectos de sus palabras. Entonces yo lo que le reprocho al ministro, la falta de prudencia, al ser demasiado categórico con sus convicciones íntimas respecto de un hecho objetivo, como es el conflicto que tenemos acá en la región de la Araucanía. Ese mismo viernes lo fue a ver a usted. ¿Hablaron de esto? ¿Usted le dijo eso? Bueno, digamos primero que Víctor, así lo voy a llamar en esta oportunidad, nos conocemos del año 90, fuimos diputados, claro, y hemos trabajado ahora en la Comisión de Constitución en el Senado, bueno, todo este tiempo, del año 2018. Entonces trabajamos todas las semanas, todos los días. Entonces tenemos una relación directa, digamos, ¿no? Entonces hay confianza para conversar con él y él me llamó ese mismo día si yo podía recibirlo en mi casa. Bueno, naturalmente, como le digo, que no a una persona que conozco tanto y que tiene interés en conocer mi punto de vista. Así que vino, conversamos, por lo demás él sabe lo que yo pienso y yo sé lo que piensa él, pero me pareció una buena oportunidad, y a él también, para intercambiar puntos de vista, y yo se los hice ver en una conversación muy franca, como se conversa con viejos compañeros de trabajo, así que eso no hubo ningún problema. Ya, o sea, no hubo ninguna novedad, pero ¿qué le dijo? ¿Usted le reprochó la falta de prudencia o le aconsejó ser más prudente? No, él vino, yo no sabía las declaraciones que él había hecho cuando ya. Porque me dio la impresión de que me vino a ver cuando yo iba a tomar el avión de vuelta a Santiago. Lo que yo le señalé, que aquí hay un problema de fondo, pero que lo urgente de solucionar para bajar la temperatura de este clima que tenemos es abocarse a resolver el problema de la huelga de hambre, porque un ministro tiene que tomar decisiones tácticas, sin perjuicio de los problemas de fondo, pero tiene que distinguir entre lo urgente y lo sustantivo. En este caso aquí lo urgente es resolver el tema de la huelga de hambre. Oiga, a propósito de esto, ¿usted está de acuerdo con el ministro Pérez y con el ex ministro Jorge Burgos, con quien usted no se llevó demasiado bien cuando usted era intendente y él era ministro del Interior? Aparece hoy día en una entrevista en el reportaje del Mercurio de la periodista Paula Codú, dice: coincido con el ministro Pérez, no hay presos políticos en la Araucanía. ¿Está de acuerdo usted? Esa es una discusión que no tiene ningún sentido. ¿Qué da lo mismo que sean presos políticos o no sean presos políticos? Ellos están presos por una causa en la que ellos creen que tiene naturaleza política, de interpelación al Estado, están presos, están en huelga de hambre y ocasionan todos los problemas que tenemos. Entonces, más allá de lo semántico, lo urgente es resolver ese problema, quiera que sea la denominación que se le dé. Esa es una notación jurídica que no tiene ninguna importancia. Es una connotación jurídica, pero también ética. La característica de preso político da una cierta legitimidad a la lucha y a la petición de justicia.
Mire, probablemente los presos de Punta Peuco también estiman que sus delitos son de naturaleza política. Entonces, mejor no darle vuelta al tema, ¿no? Muy bien. Senador Huenchumilla, muchísimas gracias por la gentileza de estar esta mañana con nosotros. Buenos días, gusto saludarlo. Igualmente, gusto saludarlo.